Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes más bien. Pues bienvenidos a esta sesión de el sábado de lectura, sesión en donde pues compartimos lectura en voz alta. Eh, Se está renovando este taller ya que el taller de lectura como tal pues necesita personas que estén al pendiente de esta sesión y pues generalmente no suele pasar. Entonces, ojalá que las personas que nos están viendo cada sábado o eventualmente pues podamos hacer por lo menos lo que es lectura en voz alta. La lectura en voz alta es una forma muy práctica de fomentar la lectura. De hecho, es la forma más cotidiana en las escuelas, es la forma más cotidiana de leer, ¿no? En lectura en voz alta. Pero también, sobre todo ahorita que estamos en contingencia desde casa, pues a veces no podemos hacer otro tipo de actividades que tiene que ver con la comprensión de la lectura. Entonces vamos a seguir trabajando en este círculo de lectura, aprender leyendo de Tanto Yuca. Vamos a seguir trabajando con lectura en voz alta y pues eventualmente hacer pequeñas reflexiones que tiene que ver con los textos que estamos leyendo. Y bueno, pues hemos estado desde el 23 de abril que iniciamos este proyecto de sesión de lectura, hemos estado trabajando con diferentes textos sobre todo pequeños, textos que pudiéramos dar o promover todo su contenido a través de una sesión. Y bueno, hemos leído textos para niños, niños que saben leer, niños que aún no saben leer, para jóvenes, para adultos. Y hoy quiero adentrarme un poquito más allá, hoy quiero mostrarles un nuevo amigo, te presento un amigo, este amigo, bueno, creo que la mayoría de las personas que les gusta la lectura en algún momento pues han leído a Julio Verne. Hay infinidad de temas, de libros que Julio Verne ha escrito y que lo han llevado a la popularidad. Y pues Julio Verne es uno de los escritores franceses. Bueno, él nació un 8 de febrero, allá por 1824, si bien no recuerdo, en donde Nantes se llama el lugar donde él vivió, pero pues como todos, por el destino, él se va a trabajar a París, como muchos decimos, pues trabajando. Infeliz, decía él, yo era infeliz trabajando, entonces hay un dicho que dice, aunque no te guste tu trabajo, hazlo siempre bien. Y él lo demostró, él trabajaba incansablemente, aunque no le gustaba su trabajo. Como él lo comentaba, yo era infeliz. Por eso decidió escribir y como él en sus charlas era muy fantasioso, había un amigo que él tenía que se llamaba Hans, el cual le provocó y le dijo, lo animó a escribirles, a ver, ¿por qué todo esto que me cuentas y como lo cuentas no lo escribes? Y fue la forma en como él inició uno de sus primeros libros, no recuerdo bien, algo así de una semana o 9 días en el Globo, algo así. Y y fue su primer libro, entonces a él le ofrecieron pues escribir a través de esta editorial, y él empezó a escribir a partir de ahí, estuvo escribiendo durante 20 años,
pues fue uno de los pues de los más importantes en su época. Julio Verne, leer a Julio Verne, la verdad es que, bueno, él fallece en el año de 1905, un 24 de marzo de 1905, aproximadamente 115 años de que falleció. Y tras todo este cambio tecnológico que hemos sufrido, o bueno, algunos lo hemos sufrido porque quizás no lo entendemos, y otros que hemos tratando de ir viendo cómo superar estos cambios tecnológicos, y cómo aún en esta época podemos nosotros sentirnos cobijados con este autor. Obviamente que hay diferentes formas y autores de los cuales pues cada quien, ¿verdad? No es que uno sea mejor que otro, sino que pues como dicen, ¿no? En gusto se rompen géneros, y creo que pues todos tenemos nuestros favoritos. Sin embargo, pues yo como promotor de lectura, pues he leído infinidad no infinidad, pero sí he leído varios autores, y pues entre otras cosas de que promuevo lectura, pues también promuevo autores. Y la verdad es que Julio Verne, pues a mí es un libro que es un autor que me ha gustado, cómo tiene esa habilidad de escribir el amor o la muerte, la desesperación, pero de una manera, pues, tiene sus habilidades, pues. Entonces, Julio Verne, pues ustedes lo han conocido a través de Nemo, de Ned Lander, a través de pues esta maravillosa historia de la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, el castillo de los Cárpatos. Este castillo de los Cárpatos de Julio Verne, pues es una obra de amor. Es una obra de amor, pero con esa fantasía, con esa forma tan peculiar que tuvo Julio Verne de escribir. Pues escribe el libro de los Cárpatos. El castillo de los Cárpatos de Julio Verne, tan solo ver en su portada, pues nos imaginamos un castillo solitario. Cárpatos, ¿qué es Cárpatos? Los Cárpatos son eso sí quiero que me gustaría mucho que cuando ustedes lean un libro y algo no le entiendan, alguna palabra, por muy tontita que a lo mejor a otros les parezca, si no tienen un diccionario en la computadora o en su celular, busquen la palabra. De verdad esto pues nos ayuda a seguir para que no sea un topecito en nuestra lectura. Siempre busquen la palabra o anótenla ahí un ladito y después la buscan. Los Cárpatos son es una serie como de montañas unidas que sobre todo en Europa se ve mucho. Tiene sus características muy peculiares, y bueno, el castillo de los Cárpatos, entonces suena que es un castillo que está en las montañas, y justamente el castillo de los Cárpatos quiero, así repito, leerles en la parte del prefacio. Siempre cuando no entendamos algo, queremos rapidísimo conocer algo sobre el libro, en la parte del prefacio, que es la parte de atrás, pues viene de manera crónica un escrito sobre él. Entonces así de manera rapidísima, lo que cuenta aquí en el prefacio es que El castillo de los Cárpatos es una novela de amor, pero ahí está el toquecito, vampiresca. O sea que Julio Verne, yo sé que los va a envolver en este libro de los Cárpatos, que por cierto, quien lo quiera leer, está disponible aquí en la sala de lectura.
Y sin más preámbulos, les presento a un amigo. Ya les hablé sobre el escritor un poco y sobre el Castillo de los Cárpatos, que pues es una crónica de amor. Y bueno, vamos a empezar a leer. El Castillo de los Cárpatos tiene 18 capítulos. No vamos a leer todos, vamos a leer el primero y vamos a ir hablando sobre los demás capítulos, y un poquito leer sobre algunas partes del libro. Entonces, les presento un amigo, El Castillo de los Cárpatos, de Julio Verne. Vamos a leer el capítulo 1. Esto no es una narración fantástica, es tan solo una narración novelesca. Es preciso deducir que, dada su inverosimilitud, no sea verdadera. Suponer esto sería un error. Pertenecemos a una época donde todo puede suceder. Casi tenemos el derecho a decir que todo acontece. Si nuestra narración no es verosímil, hoy puede sentirlo, mañana gracias a los descubrimientos científicos. Tesoro de porvenir. Estamos hablando de un libro que fue escrito en el siglo pasado. Y ya se veían venir estos cambios. De hecho, ya sentían a cuestas el cambio tecnológico. Por otra parte, no se inventan leyendas al final de este práctico y positivo siglo XIX, ni en Bretaña, la comarca de los Montarraques, ni en Escocia, la tierra de los brownies, ni en los ignomos, ni en Noruega, ni en la patria de Asies. Conviene hacer notar que el país transilvano está todavía muy apegado a las supersticiones de los antiguos tiempos. Así es que pues vámonos a trasladarnos allá. Monsieur de Guérin ha escrito de estas lejanas regiones de Europa. Eliseo Reclus las ha visitado, pero ninguno de los dos los ha dicho nada que se relacione con la curiosa narración de este libro. Transilvania es un curioso fragmento de Imperio Austrohúngaro. Dicha región se llama en lengua magyar Erdély, o lo que es igual, el país de los bosques. Tal es el antiguo país de los dacios conquistado por Trajano en el siglo I de la era cristiana. La independencia se frustró y tuvo por fin Leopoldo I, que la anexó a Austria. ¿A qué pueblo de los enunciados pertenecía el pastor Fray? ¿Era acaso un descendiente degenerado de los antiguos dacios? Difícil de contestar. Una barba emañaba sus espesas cejas, recias como 2 cepillos de crines rojizas. Sus ojos garzos, entre azules y verdes, y cuyos lagrimales estaban rodeados del círculo senil. Parecía un hombre de unos 65 años. Es robusto, alto, seco y erguido, bajo su capizayo amarillento, no tan peludo como el pecho que cubre. Un pintor
no desdeñaría trasladar al lienzo su silueta. Cuando, cubierta la cabeza con un sombrero de esparto, verdadera tapadera de paja, se apoya sobre el puntiagudo cayado y queda tan inmóvil como la roca. Qué manera tan interesante de describir a un ¿qué? A un espantapájaros. En el momento en que penetraban los rayos del sol a través de las gargantas del oeste, Frick se volvió, puso su mano, medio cerrada, a guisa de catalejo, como si hubiese hecho de ella una bocina, y estuvo mirando atentamente. En la claridad del horizonte, y como a una legua larga, muy empeñecidos por la distancia, se dibujaban los contornos de un antiguo castillo sobre una aislada cima de la garganta del volcán. En la parte superior de una meseta, llamada meseta de Orgal, bajo los cambiantes a la luz poniente, se destacaba aquel edificio claramente con esa precisión de las vistas de un estereoscopio. Sin embargo, preciso era que el pastor estuviera dotado de poderosa vista para distinguir algún detalle de aquella masa lejana. Y he aquí que de repente, y moviendo la cabeza, exclama: ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Cómo te pavoneas sobre tus cimientos? 3 años más y ya no existirás, porque tú no tienes más de 3 ramas. Dicha haya, plantada al extremo de uno de los bastiones de la muralla del castillo, resaltaba con su negrura sobre el azul del cielo, cual un delicado dibujo de papel picado, y a duras penas sería visible para otro que no fuera Frick a semejante distancia. En cuanto a la explicación de las palabras que ha pronunciado el pastor, basada en una leyenda de castillo, será dada a su debido tiempo. Sí, repitió, 3 ramas. Ayer había 4, pero la 4ª cayó esta noche. Ya no queda más que el muñón. Yo no cuento más que 3 en las horquetas. 3 nada más, viejo castillo. Cuando se considera a un pastor desde el punto de vista ideal, la fantasía hace de él un ser soñador y contemplativo, que arguye con los astros, habla con las estrellas y lee el firmamento. Pero la verdad es que generalmente no pasa de la categoría de un barco ignorante. A pesar de todo, la pública incredulidad no vacila en atribularle el son de lo sobrenatural. Tal hombre posee maléficos y si está de humor, conjura los sortilegios, así sobre las personas como sobre las bestias, que para el caso viene a ser lo mismo. Vende polvos de amor, filtros y 1000 fórmulas misteriosas. Hasta llega a tornar estériles los campos, lanzando sobre ellos piedras encantadas, y deja infecundas a las ovejas tan solo con hacerles mal de ojo. Y tales supersticiones son propias de todos los tiempos y países. Aún en las regiones más civilizadas,
No se pasa en el campo por delante de un pastor sin dirigirle alguna frase amistosa, algún saludo afectuoso, llamándole también pastor. Un saludo con el sombrero puede ser el medio de librarse de malignas influencias, y en los caminos de Transilvania no es donde menos sucede eso. Fry era pues considerado como un mago, como un evocador de maléficas apariciones. Según unos, obedecían a su voz vampiros y edrianos. Según otros, se le solía encontrar al declinar la luna, en las noches oscuras, montando sobre la compuerta en los molinos, hablando con los lobos o mirando a las estrellas. Fry deseaba decir, y no le iba mal, vendía hechizos y contrahechizos, pero cosa curiosa, él mismo era tan crédulo con su clientela, y si bien no creía en sus propios sortilegios, daba fe a las leyendas que corrían por la comarca. Así pues, no hay que asombrarse que hiciese aquel pronóstico frente a la próxima desaparición del antiguo castillo, puesto que el haya solo tenía ya 3 ramas. Ni hay que asombrarse que le faltase tiempo para llevar la noticia al pueblo de Worst. Ya vamos entrando a cómo o quién puede ser el que llega, el que ve o el que habita en el castillo de los Cárpatos. Ese castillo que está en las montañas, de la cual Fry, que es el primer personaje que escuchamos aquí, pues es como un pastor, pero es un personaje mítico en estos tiempos. Ahora podríamos decir un hechicero. Y como él realmente no creía que lo que hacía lo hacía bien, pero sí escuchaba que sí funcionaba y daba crédito, dice el libro. Por lo tanto, pues era de suponer que lo que él predijo, de que ese castillo que vio a lo lejos se fuera a caer. Después de haber juntado a su rebaño, soplando hasta desgañitarse en la larga y blanca bocina de madera, Fry tomó el camino a la aldea, avivando al ganado. Seguíanle sus perros, 2 semigrifones bastardos, ariscos y feroces, que más bien parecían dispuestos a devorar ovejas que guardarlas. El ganado se componía de una centena de carneros moruecos y ovejas, de las cuales una docena era de 1 año y el resto de 3 y 4 años, o sea, de 4 a 6 dientes. Este ganado pertenecía al juez de West, el Viró Colts, que pagaba al ayuntamiento una fuerte contribución ganadera y apreciaba mucho al pastor Fry por sus habilidades de esquilador y veterinario, entendido en los que se refiere a todas las plagas de origen pecuario. Marchaba el rebaño en la masa compacta a la cabeza, la oveja se encerra y a su lado la oveja virana, haciendo sonar su esquila en medio de la confusión de válidos. Al salir del prado, Fry tomó por un ancho sendero bordeado extensos campos, donde ondulaban hermosas espigas de trigo. Veíanse también algunas plantas de cucuruts, que es el nombre del maíz en el país. ¿Cuál país?
El camino conducía a la linde de un bosque de espinos y abetos de pobladas copas. Más abajo, el Sil extendía su agua clara, filtrada por los migarros del cauce, y sobre la que flotaban fragmentos de madera cortada en los aserraderos de río a río. Perros y carneros se detuvieron en la margen derecha y bebieron con avidez, removiendo la hojarasca de los matorrales. Wers no distaba de ahí más que de 3 tiros de fusil. Al otro lado de un espeso bosque formado de esbeltos árboles y de esos desmirriados plantones que crecen tan solo algunos pies del suelo. Dicho bosque se extendía hasta la garganta de Vulcán, cuya aldea, que lleva este nombre, ocupa una altura escarpada en la vertiente de macizos de Plesa. Aquella hora, la campiña estaba solitaria. Hasta entrada la noche no volvían a sus hogares las gentes del campo. Frike no pudo cruzar el saludo tradicional con nadie. Ya abrevado su rebaño, iba a internarse entre los pliegues del valle, cuando apareció un hombre en la revuelta de Sil, como a unos 50 pasos río abajo. ¡Hola, amigo!, gritó el pastor. Aquel hombre era uno de los mercaderes que recorren el país. Se les encuentra en las ciudades, en los pueblos y hasta en las más humildes aldeas. No es obstáculo para ello el hacerse comprender. Hablan todas las lenguas. Aquel era italiano, sajón o balanco. Nadie hubiera parecido decirlo. En realidad era un judío polaco, alto y delgado, y de afilada nariz y barba puntiaguda, frente abultada y ojos muy vivos. Era vendedor ambulante de anteojos, termómetros, barómetros y relojes de bolsillo, los que no guardaba en el morral, que sujetó con correas, llevaba a la espalda y lo colgaba del cuello o de la cintura. Un verdadero buhonero, algo así como un escaparate en movimiento. Quizás el judío participaba del respeto que los pastores inspiran, así es que saludó a Frike con la mano. Después, en lengua rumana, que participa del latín y del esclavo, dijo con acento extranjero: ¿Qué tal marchamos, amigo? Marchamos con el tiempo, respondió Frike. Entonces, hoy habrá ido muy bien con este tiempo. Mañana irá mal, porque lloverá. ¿Lloverá?, exclamó el bahumero. ¿Es que en vuestro país llueve sin nubes? Las nubes vendrán esta noche, y por allá abajo, por el lado malo de la montaña. ¿Cómo veis eso? En la lana de mis carneros, que está áspera y seca como un pellejo curtido. Pues tanto peor para los que tengan que andar por esos caminos, y tanto mejor para los que se queden en la puerta de su casa. Hay que tener una casa, pastor. ¿Tenéis hijos?, dijo Frike. No. ¿Sois casado? No. Preguntóle esto Frike, porque es costumbre en el país preguntarlo a los que se encuentran. Después añadió: ¿De dónde venís, buhonero? De Hermannstadt. Hermannstadt es una de las principales poblaciones de Transilvania. Al abandonarla, se encuentra el valle de Sil, descendiente al pueblo de Patrosain. ¿Y a dónde vais? A Kolosvar. Para llegar a Kolosvar, basta subir en dirección al valle de Marcos.
En verdad que estos vendedores de barómetros, termómetros y relojes evocan siempre la idea de seres diferentes, de una catadura algo omafesca, peculiar a su oficio. Venden el tiempo a todas sus formas, el que pasa, el que hace, el que hará, como otros venden cestos, ropas o telas. Se diré que son los viajes de la casa, bajo la enseña arenas de oro. Sin duda, este fue el efecto que el judío produjo a Freud, el cual contemplaba, no sin asombro, aquella balumba de objetos nuevos para él y cuya aplicación desconocía. El señor Boumero preguntó, alargando el brazo: ¿para qué sirve esto que castañea en vuestra cintura con los huesos de un viejo calgado? Son cosas de valor, respondió el mercader, objetos útiles para todo el mundo. Y guiñando el ojo, exclamó Fry: ¿a todo el mundo? ¿Y también a los pastores? También. ¿Y para qué sirve esta cosa? Esa cosa, respondió el judío, agarrando un termómetro, os dice si hace calor o frío. Vaya, amigo, pues yo no necesito de ella para saberlo. Cuando sudo bajo mi capillazo o cuando tirito bajo mi opalandla, evidentemente esto debe bastar para un pastor que no se preocupa gran cosa de los porqués de la ciencia. Y este grueso cachivache con su aguja, y repuso señalando un barómetro, ¿qué es? No es un cachivache, sino un instrumento que os dice si mañana hará buen tiempo o si lloverá. ¿De veras? ¿De veras? Bueno, replicó Fry, pues yo no lo quería, aunque solo costara un crecer. Me basta ver las nubes que se arrastran por la montaña y que cruzan por sobre los más altos picos para saber con 24 horas de anticipación el tiempo que va a hacer. Mirad, ¿veis aquella bruma que parece salir del suelo? Pues ya los he dicho. Eso significa que mañana tendremos agua. Verdaderamente, el pastor Fry, gran observador del tiempo, no necesitaba barómetro. ¿Y tampoco os hará falta un reloj?, dijo el buhomero. ¿Un reloj? Tengo uno que anda solo. Está colgado sobre mi cabeza. El sol. Mirad, amigo, cuando está sobre la cima del Rukut significa que es mediodía, y cuando parece que mira el agujero del Ejet es que son como las 6. Mis carneros lo saben tan bien como yo, y mis perros como los carneros. Guardad pues vuestros cachivaches. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Quizás el tiempo no nos permita poder seguir leyendo, pero ¿cómo desde el siglo pasado ya, con todos estos cambios que se han venido dando, cómo quizás pudiéramos retomar esto a nuestros tiempos? Y todavía hay personas, no como Fry, ¿verdad? Pero sí personas que contemplan el tiempo. Hace unos días, antier en la tarde, vi que había unos cocuyos y a las 10 de la noche cantaron los gallos. Entonces para mí eso me indicó que iba a cambiar el tiempo, que iba a llover, etc. Quizás no ha llovido tanto hoy, hace ratito, miren qué bonito que está la lluvia, pero eso ¿cómo lo supe? Obviamente es una réplica de algo que me dijeron. Porque si tú te pones a analizar lo que te cuentan tus abuelitos, ellos son grandes Fry, grandes analizadores del tiempo. Obviamente esta historia va por otro lado,
pero ahorita estamos conociendo apenas a los primeros, antes de llegar al castillo de los Cárpatos, existe toda esta parte, como entendemos que Frigg es un pastor que va a tener mucho que ver con el castillo o con lo que habita en el castillo. Entonces, por supuesto que la primera parte pues tiene que ver mucho con conocer cómo era el personaje que va a estar dentro de esta novela. Y me gusta mucho retomar de manera personal cómo ahora todavía en estos tiempos hay muchos Frigg, quizás no en el sentido de él, pero hay muchos observadores del tiempo. ¿Y quiénes son los observadores del tiempo? Nuestros abuelitos o las personas mayores a las que a veces escuchamos y decimos, ¿qué tontería estás diciendo, abuelita? O sea, ¿cómo crees que la ropa hay que quitarla porque mañana va a llover, no la dejen arriba? ¿Por qué, abuelito? Pues es que las arrieras o es que las hormigas. O sea, ellos entienden y saben porque es la experiencia que han vivido. Y los, ay, abuelito, estás loco. Y pum, llueve, ¿no? Entonces, qué bueno que a veces entendamos y conozcamos, pero a veces le ponemos, no le ponemos tanta atención, le ponemos más atención a lo que ya nos envolvió, que es la tecnología, pero nos damos cuenta cómo hay personas como los abuelitos que todavía tienen ese entendimiento mágico con la naturaleza, se puede decir, en donde no se trata de predecir, sino que todo habla, la naturaleza. Nosotros mismos hablamos cuando, si ya tenemos una lesión y nos duele, ay, que va a cambiar el clima, ¿sí? O sea, ese entendimiento, ese vocabulario mágico que nos dice qué va a pasar y a veces lo dejamos de lado. Estamos trabajando con El Castillo de los Cárpatos de Julio Verne. Voy a terminar de leer el primer capítulo que pues básicamente es de conocimiento de uno de los personajes y habla como él habla con las cosas naturales que suceden. Y ya en ese siglo pasado, ya había tecnología de esa época, obviamente, y y nos damos cuenta cómo en esa época, pues a él decía, no, pues a mí eso no me sirve. Quizás ahora nosotros entendamos a la tecnología como una herramienta para nuestro trabajo. Hoy mismo estoy usando la tecnología para poder llegar a ustedes, pero también estoy transmitiendo algo que se llama libro. Es un libro, ¿se acuerdan del texto que leímos? Es un libro en donde pues muchos de verdad que a veces no entendemos. Es muy bonito escuchar y conocer cosas de otro que sucede en todo el mundo, pero de verdad que pues es que Julio Verne es poesía en su forma de ver las cosas y vamos adelantando. El hablar mucho de este personaje significa que va a ser un personaje muy importante en el libro, entonces pues vamos a ver esa situación. Yo voy a terminar de leer el capítulo. Yo sé que a lo mejor algunos pudieron ver, sí es cierto, o sea, sí es cierto lo que ahora podemos entender como algo normal o como algo que es ¿cómo se llama? Que es normal, ¿verdad? Que puede ser, que puede llegar a ser hasta tontito a veces decirlo, pero no, las cosas, los cambios, las hormigas, los dolores de huesos, las hojas, o sea, todo habla por algo, ¿sí? Entonces, qué bonito que dentro de la tecnología que nos envuelve podamos también ir pensando. Y Frigg, pues, nos lleva un poco a este tipo de personajes. Va bien la lectura. Queremos, obviamente que para llegar al capítulo donde ya habla sobre
la novela en sí pues todavía va a faltar, pero vamos a tratar de ir leyendo un poquito los capítulos para la siguiente sesión. Vamos a ir retomando solamente algunos artículos y de esta manera podemos ir charlando sobre el Castillo de los Cárpatos de Julio Verne para que en su casita conmigo lo podamos leer. Sale y está disponible, recuerden. Bueno, pues esto es todo por hoy. Esta sesión de sala de lectura, Aprender Leyendo, y esperemos sus comentarios. Quiero revisar si hay algún mensajito. Bueno, aquí tengo el Castillo de los Cárpatos. Bueno, muchísimas gracias a los que están viendo, a Hopper Santiago, Juan Medina. Este teléfono que traigo ahorita está un poquito loco, pero gracias a todos que nos vieron.